Necesitamos un plan. Ya sé. Hola, buenos días, chicos. Ya estaban las notas en el sistema, no sé si pudieron revisar. Bueno, creo que está la mayoría. ¿Me escuchan, chicos? Bueno, Sí, doctora. continuando con el tema, la unidad que es personalidad, ahora vamos a ver algunos trastornos de personalidad. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Es determinar los aspectos más importantes de estos trastornos de personalidad. Sí, las teorías, la clasificación a nivel nacional, internacional. Entonces, ¿qué es la personalidad? Dijimos que el conjunto de rasgos emocionales y conductuales que caracterizan de una persona en su vida diaria y que son relativamente estables y predecibles. Entonces, discapacidad por trastornos mentales. Podemos ver que hay una disminución de capacidades intelectuales, dificultad para organizarse y tomar decisiones, disminución de capacidad de comunicarse, alteraciones psicomotoras, falta de iniciativa y voluntad, la apatía, el desgano, la pérdida de control de impulsos, la agresividad, dificultades en relaciones interpersonales, la socialización escasa, el aislamiento, el rechazo, descuido de responsabilidad personal y familiar, disminución, pérdida de capacidad académica y laboral. Entonces, ¿qué es todo esto? Son trastornos de la personalidad, ¿no? Son patrones de rasgos inflexibles y desadaptativos que provocan malestar subjetivo, deterioro social y laboral significativo o ambas cosas. Entonces sí tiene una connotación importante, ¿no? Desde el punto de vista médico. Y en el DSM-4 y en el CIE-10, que ahora ya hay CIE-11, también está descrito. Estos trastornos son factores permanentes de experiencia subjetiva y de comportamiento que se aparta de las expectativas de la cultura del sujeto. Dice, no tiene su origen en la adolescencia o cuando ya es adulto y es estable al paso del tiempo y se comporta un malestar o prejuicios para el sujeto. Acá algo vamos a hacer hincapié.
Entonces acá, si buscan en el internet también, que es el DSM-4, es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y de ahí es de donde sacamos este concepto, ¿no? De trastornos de personalidad. Y el CIE-10 también es como un compendio, se diría, de la clasificación de las enfermedades en general y tienen su concepto a nivel general. Entonces, vamos a ir viendo qué tipos de trastornos de personalidad existen. Tenemos, acá describe así, no sé, se ha movido un poquito, trastornos de personalidad, las del grupo A, las del grupo B y las del grupo C, ¿sí? Las del grupo A son trastornos raros o excéntricos, ¿sí? Personalidad paranoide, la personalidad esquizoide, la personalidad esquizotípico. El grupo B, trastornos dramáticos, emocionales o erráticos, ¿sí? Ahí tenemos la personalidad antisocial, la histriónica, la personalidad por evitación. Y dentro de los ansiosos o temerosos, el trastorno de personalidad por dependencia, obsesivo compulsivo y el no especificado. Entonces vamos a ir describiendo estos trastornos. ¿Qué es lo que vemos en los dibujos? ¿Tienen examen hoy día, chicos? Hoy no, Doc, que solo mañana. Ah, ya, con razón no están respondiendo, pues están pensando en su examen de mañana. ¿De qué tienen examen mañana? De bioquímica, práctica. Ah, con razón. Ya. Entonces, acá vamos a ver estos personajes, ustedes los conocen por las películas, ¿no? Es que son personajes, ¿no? Que interpretan actores. Entonces, acá, por ejemplo, el papel que ocupa este señor o este señor están catalogados como personalidades raras o excéntricas, ¿no? Las que les gusta llamar la atención de una u otra manera. Acá en el grupo de B tenemos las personalidades con inclinación al dramatismo y que son emotivos, ¿no? También podemos ver, ¿no? Algunos personajes en el cine y de repente en la vida real, no sé, alguien debe tener algún conocido. Y personalidades ansiosas y temerosas en el grupo C. Entonces, para ver esto, ¿qué es lo necesario para que exista trastornos en la personalidad? También existe un factor genético. Lastimosamente, todo se hereda, chicos. O sea, en algún momento todo se va a heredar, ¿sí? No es que específicamente eh, viene de los genes, ¿no? Pero
Entonces, también factores biológicos, ¿no? Vemos las hormonas, la parte hormonal también que nos va a llevar a tener algún tipo específico de personalidad, ¿no? La MAO, que es la monoamino oxidasa plaquetaria, que son hormonas que van a catalizar la oxidación de monoaminas. ¿Eso qué quiere decir? La degradación de neurotransmisores, tales como la serotonina y la dopamina. Entonces puede haber a este nivel algún tipo de alteración, algo que está pasando para poder, para que se vaya a producir, ¿no? Este tipo. Sabemos que también se encuentran en neuronas, ¿no? Y también algunas en el hígado. Entonces, hay que ver exactamente, ¿no? Son los especialistas los que van a ir a determinar qué es lo que está pasando, ¿no? Un electroencefalograma, una electrofisiología, nos van a ayudar también a ciertos diagnósticos. Entonces, los síntomas de estos trastornos son aloplásticos, que pueden cambiar para adaptarse al ambiente externo, o egosintónicos, adaptados por el yo. Este tipo de pacientes no tienen ansiedad o culpa por la conducta disociativa que tiene. Ustedes han visto que Iron Man tenía algún sentimiento de culpa. No, no, y no, bueno, en la vida real a estos pacientes sí no les interesa tratarse. No tienen por qué curarse, por qué tratarse, por qué tratar de estabilizarse. Ahora, ¿qué tipos de trastornos de personalidad hay en el grupo A? Tenemos el trastorno paranoide de la personalidad y el trastorno esquizoide de la personalidad. ¿Qué pasa con el trastorno paranoide de la personalidad? Entonces hay una desconfianza hacia los demás. Son personas que todo el tiempo están con que, ay, ¿qué va a pasar? Que me están persiguiendo, que me están molestando, ¿no? No están tranquilos. Rechazan la responsabilidad de los sentimientos y asignan a otros, o sea, no se hacen cargo de lo que ellos mismos sienten, ¿sí? También son hostiles, son irritables, son coléricos, son ese tipo de personas que todo el tiempo están celando a la pareja, todo el tiempo están en problemas, todo el tiempo hacen lío, ¿no? Son fanáticos, qué sé yo, de algo y están sobre eso. Entonces son características propias de esta personalidad. Dentro de lo que es la prevalencia, tenemos del 0,5 al 2,5 de la población en general, o sea, a nivel mundial, y también hay una mayor incidencia, y aquí va lo que decíamos, ¿no? Que la genética también está presente en este tipo de trastornos. Por ejemplo, en pacientes que tienen esquizofrenia, algunos familiares de esos pacientes con esquizofrenia también van a poder tener características de estos tipos de rasgos, ¿no? De trastorno paranoide de la personalidad. Y también es más, se da más en hombres, más común en hombres. Entonces, como decíamos, ¿no? Tenemos criterios dentro de esos libros que hemos mencionado. El criterio A, de desconfianza, suspicacia general, interpretando las intenciones de los demás como maliciosas, aparecen en diversos contextos. Tienen que ser por lo menos 4 de estos. Si sospecha de que se abusarán de ellos, esa gente totalmente desconfiada, ¿no? Duda no justificada acerca de la lealtad de amigos o socios, resistencia a confiar en los demás, vislumbra significados ocultos amenazadores, alberga rencores, percibe ataques hacia su persona y se dispone a reaccionar, sospecha de infidelidad por parte del cónyuge. En síntesis, es una persona que no vive en paz, que no confía en nadie, que no cree a nadie, que todo el tiempo está en esa inestabilidad emocional, tanto la pareja, de los amigos, del trabajo, ¿no? Entonces, todo a esa persona le hace. ¿No? El paciente cree todo eso y bueno, es un criterio para poder comenzar con este diagnóstico.
Ahora, si es que el paciente tiene esquizofrenia, bueno, ya no puedo hablar de trastorno paranoide, ¿sí? U otro trastorno psicótico del ámbito no son debidas a enfermedad médica. Entonces ya no estamos hablando, sino ya directamente se queda con el diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? Si es que solamente viene con esas características, es un trastorno de la personalidad. Hasta acá se entiende, ¿no? Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correcciones instantáneas, escribes sin errores y tus mensajes son directos. Personalidad paranoide, la suspicacia llevada al extremo. Las personas con trastorno paranoide de la personalidad generalmente se caracterizan por tener un patrón de desconfianza generalizada y suspicacia hacia los demás durante largo tiempo. Los individuos con este trastorno piensan firmemente que las otras personas los quieren explotar, dañar o engañar, incluso si no existe evidencia alguna que apoye dicha hipótesis. Si bien es bastante normal que todos tengamos un cierto grado de paranoia, como por ejemplo la preocupación acerca de un inminente despido en el trabajo o que tu jefe te trata peor que a otros, etc., las personas con trastorno de personalidad paranoide llevan esto hasta un extremo, que incluye prácticamente todos los ámbitos, ya sean profesionales, sociales o incluso familiares. Es francamente difícil llevarse bien con los sujetos con trastorno paranoide de la personalidad y con frecuencia tienen problemas en sus relaciones cercanas. Su suspicacia y hostilidad excesiva la pueden expresar con numerosos argumentos, en formas de quejas recurrentes o también con tranquila indiferencia, aunque aparentemente hostil. Debido a que son hipervigilantes, ya que están en busca de amenazas potenciales, pueden actuar de una forma excesivamente reservada, se autoprotegen y parecen ser personas frías y carentes de sentimientos. A menudo pueden parecer que son enormemente objetivos, racionales y no emocionales, pues suelen mostrar poco afecto, con expresiones hostiles, obstinación y sarcasmo. Su carácter combativo y sospechoso puede provocar una respuesta hostil en otros, que, paradójicamente, luego sirve para confirmar sus expectativas originales. Dado que los individuos con trastorno paranoide de la personalidad carecen de confianza en los demás, tienen una excesiva necesidad de ser autosuficientes y un fuerte sentido de la autonomía. También necesitan tener un alto grado de control sobre los que les rodean. A menudo son rígidos, críticos de los demás y son incapaces de colaborar. Además, tienen grandes dificultades para aceptar cualquier tipo de crítica. Este desagradable trastorno, por lo general, conduce a la angustia, el deterioro social, laboral y de otras áreas de funcionamiento que quienes lo padecen. El patrón de personalidad de estos sujetos es estable y de larga duración, y su inicio se remonta a la edad adulta, temprana o la adolescencia. Los síntomas del trastorno de personalidad paranoide. El trastorno de personalidad paranoide se caracteriza, como ya hemos visto, por una desconfianza generalizada y la suspicacia hacia los demás, de tal forma que sus motivos se interpretan como malévolos. Esto se presenta en una variedad de contextos, que deben incluir 4 o más de los siguientes. 1. Desconfianza y suspicacia general, desde el inicio de la edad adulta, de forma que las intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas, que aparecen en diversos contextos, como le indican 4 o más de los siguientes puntos. Sospecha, sin base suficiente, que los demás se van a aprovechar de ellos, les van a hacer daño o les van a engañar.
Preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de los amigos y socios. Reticencia a confiar en los demás por temor injustificado a que la información que compartan vaya a ser utilizada en su contra. En las observaciones o los hechos más inocentes vislumbra significados ocultos, que son amenazadores. Alberga rencores durante mucho tiempo. Por ejemplo, no olvida los insultos, injurias o desprecios. Percibe ataques a su persona o a su reputación, que no son aparentes para los demás, y está predispuesto a reaccionar con ira o a contraatacar. Sospecha repetida e injustificadamente que su cónyuge o su pareja le es infiel. Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico, y no son debidas a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica. El trastorno de la personalidad paranoide generalmente no se diagnostica cuando ya se ha diagnosticado en el sujeto previamente otro trastorno psicótico, como la esquizofrenia o un trastorno bipolar o depresión con características psicóticas. El trastorno de personalidad paranoide es más frecuente en hombres que en mujeres y se producen entre 2,3 y 4,4% en la población general. Las causas del trastorno paranoide de la personalidad. En realidad, todavía no se sabe qué causa el trastorno paranoide de la personalidad. La mayoría de los profesionales coinciden en un modelo biopsicosocial de la causalidad. Es decir, las causas son probablemente debido a factores biológicos y genéticos, factores sociales, por ejemplo, cómo una persona interactúa en su desarrollo temprano con su familia y amigos y otros niños, y psicológicos, la personalidad y el temperamento del individuo, moldeadas por su entorno, y aprendiendo habilidades para lidiar con el estrés de afrontamiento. Esto sugiere que ningún factor es responsable, más bien es la naturaleza compleja y probablemente entrelazadas de los tres factores que son importantes. Tratamiento del trastorno paranoide de la personalidad. El tratamiento del trastorno paranoide de la personalidad suele implicar la psicoterapia a largo plazo con un terapeuta que tenga experiencia en el tratamiento de este tipo de trastorno de la personalidad. Los medicamentos también se pueden prescribir para ayudar con los síntomas preocupantes y debilitantes específicas. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Bueno, entonces, dentro del diagnóstico diferencial, la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno antisocial de la personalidad, que también los vamos a revisar, y el trastorno esquizoide de la personalidad. El tratamiento, como escucharon, la psicoterapia, algún tipo de farmacoterapia también, ¿no? Dependiendo si tiene ansiedad o si, algunos antipsicóticos. Entonces, también tenemos el trastorno esquizoide de la personalidad. ¿Cuál es la característica del trastorno esquizoide? Es la dificultad para relacionarse con los demás. Sí, la introversión, esas personas que no hablan con nadie. Sí, esa afectividad restrictiva e inconsciente, que son vistas como excéntricas, aisladas, solitarias. Es un poco más incidente, ¿no? Hay un 7.5 en la población general, hay personas más aisladas, solas, con este tipo de trastorno. Entonces, ¿qué hace? Que esa persona se aísle, busca trabajos nocturnos, donde nadie le vea, donde no se pueda relacionar con otras personas. Seguro que en la cuarentena estas personas han estado felices, ¿no? Aislados de todo el mundo. Personalidad, diagnóstico, criterio A, patrón de distanciamiento social y restricción.
que comienza en la edad adulta, ¿no? Aparece en diversos contextos. No desea ni disfruta de las relaciones personales, no tiene ningún tipo de relación personal, escoge actividades solitarias, tiene poco interés en tener relaciones sexuales o pareja, disfruta con pocas o ninguna actividad, no tiene amigos, es indiferente a los halagos o críticas, tiene un aplanamiento a la afectividad, o sea, como que no sintiera, ¿no? Entonces deben considerarse cuando aparecen en presencia de esquizofrenia u otro trastorno psicótico, no existe. O sea, si ya está el diagnóstico dado y tiene otro tipo de características en relación a este trastorno, no es el trastorno, sino la primera enfermedad que se diagnostica. Y su diagnóstico diferencial: esquizofrenia, trastorno paranoide, obsesivo compulsivo, trastorno de personalidad por evitación. También el tratamiento puede ser la psicoterapia, farmacoterapia. ¡Oh! Ahí está el neutrino que me faltaba. Te escondías de mí disfrazado de carga no balanceada, ¿verdad, mi subatómico amigo? Hola, Sheldon. Mirad, he encontrado mi neutrino perdido. Ah, bien, ya podemos retirar la denuncia. Vamos a disculparnos con Raj e invitarle a cenar. ¿A disculparos? ¿Por qué? Pues porque vino a vernos con buenas noticias y no le apoyamos mucho. Noto que intentáis decirme algo. Que fuiste un cretino integral. No, lamento disentir. De nosotros tres, yo fui el que más le apoyé. ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Cómo va a alcanzar Raj la auténtica grandeza si sus amigos le bajan el listón? Teniendo yo 11 años, mi hermana compró a mi padre una taza en la que ponía el mejor padre del mundo, y él se lo creyó hasta el día de su muerte. Vale, lo diré de otro modo. ¿Y si lo de la revista People fuera lo mejor que Raj fuera a conseguir en su vida? No había pensado en eso. Vamos. A menudo olvido que otras personas tienen limitaciones. Es muy triste. ¿Sheldon siente tristeza? Nah, es lo que tú y yo llamaríamos condescendencia. Cuando entremos, que Raj vea que nos alegramos por él. Yo no me alegro. Pues fíngelo. Fíjate en mí, podría estar rumiando el hecho de que sin mi estabilizador de telescopio nunca habría visto ese estúpido terrón de tierra cósmico. Pero antes soy su amigo. Vale, ¿qué queréis que haga? Solo sonríe. Eso me da miedo. Venimos a ver a Kuthratali, no a matar a Batman.
Inténtalo sin dientes. Mucho mejor. Vamos. Hola, Raj. Hola, chicos. ¿Qué pasa? Queríamos invitarte a cenar esta noche. Para celebrar tu 30 de menos de 30. ¿Verdad, Sheldon? Sois muy amables, chicos. Encantada. Hola, chicos. Doctor Gabelhauser. Doctor Kutrapali. Doctor Gabelhauser. Doctor Hofstadter. Doctor Gabelhauser. Doctor Cooper. Doctor Gabelhauser. Señor Wolowitz. Quiero preguntarles algo. ¿Quién de este cuarto ha descubierto una estrella? Bueno, el 2008 NQ-17 es un cuerpo planetario. No hablo de usted, estoy hablando de mí. Y usted, mi exótico y joven amigo, es mi estrella. Pero usted no lo descubrió, solo observó que estaba aquí. Igual que hizo él con su 2008 NQ-17. Sí. Oh, lo siento. Tenemos que darle un despacho mejor, algo un poco más adecuado con su estatus. Oiga, no tiene por qué molestarse. ¿Qué tal si le doy el despacho de Von Gerwitz? El de Fishbane es mayor. Espere un momento. Yo me pedí el despacho de Fishbane el día que empezó a venir al trabajo en Albornoz. ¿A él le da otro despacho y yo no tengo ni toallitas de papel en el lavabo? Sheldon. Esto no es fácil. Díganme una cosa, ¿cuál creen que es el objetivo de este sitio? La ciencia... La pasta. Te lo dije. Y que este chico salga en la revista People nos dará un montón de pasta tan alto como... Bueno, como usted. Yo tengo un máster, doctor. ¿Y quién no? Doctor Kudrapali, ¿alguna vez ha comido en el comedor presidencial? Yo no sabía que hubiera un comedor presidencial. Se come lo mismo que en la cafetería, solo que recién hecho. Vamos, amiguito. De acuerdo, amigote. Hasta esta noche. Ya puedes dejar de sonreír. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Controla tus correos, documentos y mucho más. El trastorno esquizoide de la personalidad se caracteriza por un patrón de larga duración, de desconexión en las relaciones personales. Una persona con trastorno esquizoide de la personalidad a menudo tiene dificultad para expresar las emociones y cuando lo hace normalmente es de forma muy limitada, especialmente cuando se comunica con los demás. Características del trastorno esquizoide. Una persona con este trastorno no busca relaciones de intimidad. Por ello, evitará tener relaciones estrechas con los demás. A menudo puede preferir pasar tiempo a solas, en lugar de socializarse o estar con un grupo de personas. Estos sujetos suelen ser catalogados como el típico solitario. También suelen presentar una especial dificultad para expresar su ira, incluso en respuesta a la provocación directa, lo que contribuye a la impresión de que carecen de emoción. Sus vidas parecen no tener una dirección clara y dan la sensación de que van a la deriva con sus objetivos. A menudo reaccionan de forma pasiva ante las circunstancias adversas y tienen dificultades para responder adecuadamente a los eventos importantes de la vida. Debido a su falta de habilidades sociales y escaso deseo sexual, las personas con este trastorno tienen pocas amistades y no suelen mantener relaciones de pareja. Su desempeño en el trabajo puede verse afectado, sobre todo si se requiere la participación interpersonal, aunque pueden ser eficientes cuando trabajan en condiciones de aislamiento social. Síntomas del trastorno esquizoide de la personalidad. Este trastorno se caracteriza por un patrón de desconexión de las relaciones sociales y una gama restringida de expresión de las emociones en el plano interpersonal, que se da en una variedad de contextos, presentando 4 o más de los siguientes síntomas. 1. Incapacidad para sentir placer, anedonia. 2. Frialdad emocional,
Despego o embotamiento afectivo. 3. Incapacidad para expresar sentimientos de simpatía y ternura o de ira a los demás. 4. Respuesta pobre a los elogios o las críticas. 5. Poco interés por relaciones sexuales con otras personas. 6. Preferencia por realizar actividades solitarias. 7. Actitud de reserva y de introspección. 8. Ausencia de relaciones personales íntimas y de mutua confianza. 9. Marcada dificultad para reconocer y cumplir las normas sociales, lo que da lugar a un comportamiento excéntrico. Este trastorno es más frecuente en hombres que en mujeres. Su prevalencia en la población general es de entre el 3,1% y el 4,9%. ¿Cómo se diagnostica el trastorno esquizoide de la personalidad? Los trastornos de personalidad, como el trastorno esquizoide, suelen ser diagnosticados por un profesional capacitado en salud mental, como un psicólogo o un psiquiatra. Desgraciadamente, muchas personas con trastorno esquizoide de la personalidad no buscan tratamiento. Las personas con trastornos de la personalidad en general no buscan ayuda hasta que la enfermedad comienza a interferir de forma significativa de una u otra forma en la vida de una persona. Esto suele ocurrir cuando los recursos de afrontamiento de una persona son demasiado débiles para hacer frente a otros eventos de la vida. Esperamos que este vídeo te haya gustado. Bueno, ¿qué les ha parecido la reacción de Sheldon? ¿Por qué sonreía así Sheldon? Joel. Doctora, Sí, ¿viste el video en el que Sheldon, por qué sonreía de esa manera? ¿No? Porque no pueden expresar las emociones, ¿no? De la manera correcta. Entonces tienen esa característica, este tipo de trastorno de la personalidad, son más solitarias, todo lo que han visto en el video, ¿no? Y para que de forma cómica un poco más o menos lo relacionen con ese personaje, es que se los he puesto. Bien, chicos, va a terminar esta sesión. Envío de nuevo la invitación y entramos, por favor.